Bien. Vale, pues hoy vamos a empezar, ¿vale? Con el tema 2. Aquí, contenidos. Ahora mismo comparto la pantalla. Quiero descargarlo porque se ve mejor. A ver. Aquí. Guardamos. ¿Se guarda? Vale, y así lo hacemos. Vale. Vale, ahora si se escucha, vale, si me escucháis, vale, perfecto. Bien, voy a compartir. Vale, chicos. Ya he subido al aula virtual, ¿vale? Lo que sería el mapa conceptual, por si nos ayuda, que es como un esquemita, ¿vale? Y los contenidos del tema 2, la parte que vamos a ver hoy, ¿vale? Así que nada, arrancamos como siempre con el mapa. Primero, ¿vale? Este tema va a ir de los retos ambientales y sociales, ¿vale? Si antes en el tema anterior veíamos las organizaciones, ahora vamos a ver cómo ese impacto, ¿vale? Da lugar a estos retos ambientales y sociales, ¿vale? Vamos a hablar en la primera parte solo de los retos ambientales, lo que es el cambio climático, la contaminación, ¿vale? Que vemos, bueno, vamos a ver que van ligados, ¿no? Son como, se compenetran, vamos, que si se da uno, también se da el otro. La pérdida de biodiversidad, la deforestación, vamos a hablar de la escasez del agua, la sobreexplotación, la generación y gestión de residuos, ¿vale? Vamos a ver causas y efectos de cada uno de ellos. Luego empezaremos con el impacto ambiental en la actividad empresarial por cada sector que tenemos, ¿vale? Incluidos los efectos comunes a todos los sectores. Por último, las medidas para minimizar este impacto ambiental, qué es lo que podemos hacer, ¿vale? Es decir, la transición energética, la eficiencia energética, la movilidad sostenible, vamos a hablar de la educación ambiental, de las alianzas que se pueden hacer entre empresas o entre comunidades, ¿no? Para poder combatir y llevar a cabo estos retos sociales y ambientales. Como último, vamos a ver los retos sociales, hablaremos sobre la pobreza, las desigualdades y el reto demográfico, que estamos viendo que hay una caída bastante importante de la natalidad, por ejemplo, ¿no? Y una subida de los años de mayoría, ¿no? de vejez. Bien, arrancamos. Tema 1, retos ambientales y sociales. Vamos a ver, actualmente, ¿vale? Nos enfrentamos a un panorama en materia ambiental que genera una gran preocupación, tanto en la comunidad científica como en los gobiernos, organizaciones y ciudadanos de todo el mundo. Estoy compartiendo, sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, tengo este, vale. Esta situación hace necesario que afrontemos una serie de retos, ¿vale? Que condicionan el presente, pero sobre todo el futuro de la vida de nuestro planeta en sí, ya no solo nuestro, ¿vale? Sino del planeta, ya es algo serio. ¿Cuáles son estos principales problemas o estos principales retos, ¿no? El cambio climático, que creo que conocemos, llevamos ya un siglo seguro. Contaminación, escasez de agua, deforestación y erosión del suelo, ¿vale? La pérdida de la biodiversidad, la generación y gestión de residuos, sobreexplotación de recursos naturales. Hay alguien que tiene el micro encendido, creo, porque estoy escuchando ruido. Sheila Martín. Ay. Vale, gracias, Sheila. Vale. Bien, estos desafíos no se pueden, lo que os decía, ¿vale? Todo esto no se puede abordar de forma aislada, ya que se encuentran interconectados.
Unos problemas medioambientales son causantes de otros y contribuyen también a agravarlos o contribuyen a agravarlos, ¿vale? Para abordar estos retos de forma efectiva es necesario conocer su alcance, origen y consecuencias, ¿vale? Porque así yo podré tomar decisiones de cómo actúo, cuál es el plan que puedo seguir. El ser humano, con su actual modelo de producción y consumo, es el principal culpable de estos problemas que no tienen solo un impacto en el medio ambiente, sino también en la salud, en la calidad de vida de las personas, en la actividad económica. ¿Vale? Si yo tengo mucha contaminación, el aire que estoy respirando, hombre, va a perjudicar. Hola, Maika. Buenas tardes. Va a perjudicar mi salud, ¿no? Y ya, pues eso repercute en que no voy a rendir mucho, no voy a poder ser un buen empleado, la actividad económica va a ser, pues eso, débil también, se encadena. Por todo ello, es imprescindible que tomemos conciencia de la gravedad de la situación y adoptemos las medidas necesarias para construir un futuro más sostenible para las generaciones venideras. Voy un momento a conectar aquí la pizarra digital, que ha venido alguien, presencia. Y así nos puede seguir. Bueno, si quieres. A ver, se conecta. Vale. Se conecta. Genial. Vale, bien, por ahora sí, ¿no? O sea, los retos ambientales, hemos visto principales problemas, desafíos que están interconectados, ¿vale? Y ahora vamos a pasar al primer punto de nuestro esquema, al cambio climático. ¿Bien? El cambio climático, ¿vale? Sin duda el reto más importante al que nos enfrentamos como sociedad. Cuando hablamos de él nos estamos refiriendo a las alteraciones significativas a largo plazo de patrones climáticos de la Tierra, es decir, de las condiciones habituales en un lugar determinado, ¿no? Que haya aquí huracanes en nuestra zona, hombre, es un poco chocante, no es lo suyo. Nos dice que a lo largo de la historia de nuestro planeta el clima ha sufrido importantes cambios debidos a causas naturales y es normal, ¿no? Sin embargo, el actual cambio climático presenta dos características que lo hacen especialmente preocupante: la causa antropogénica y la rapidez. ¿Qué es la causa antropogénica? Es decir, todo aquello que produce la actividad humana. El cambio climático al que nos enfrentamos en la actualidad puede definirse como antropogénico, es decir, culpa completamente del humano. La rapidez. Actualmente el mundo se calienta más rápido que en cualquier otro momento de la historia. El cambio climático se está produciendo a una gran velocidad, lo que hace que sea más difícil, tanto para la naturaleza como para el ser humano, adaptarse a las nuevas condiciones del clima. Vamos, que con esta rapidez se está volviendo loco el tiempo, ¿no? Entre las alteraciones más significativas del cambio climático se encuentra el aumento de temperaturas, el llamado calentamiento global, y eventos climatológicos extremos, como sequías, inundaciones, olas de calor, ¿vale? Que en parte las vivimos aquí. Bueno, yo creo que siempre se han vivido, pero eso es lo que creo yo. Vamos a ver un vídeo, ¿vale?, sobre el cambio climático y cómo es la acción del ser humano, lo produce, ¿no? A ver si consigo que se escuche bien. Vale, esto creo que por eso no suena. Vale, ahora sí. Vale. Voy a bajarlo un poco, ¿no? Vale, por aquí, todo bien, genial. María, vale.
Bien. A ver, por aquí todo bien. Sí, vale, no habéis escrito nada. Nada, el vídeo simplemente resume un poco el tema que vamos a ver, todo el tema 2, por así decirlo, ¿no? Estos retos que nos enfrentamos día a día y de hace varias generaciones, ya no solo nuestra,
Solo que en la nuestra ha tocado ponerse serio, ¿no? Porque si no, al final vamos a acabar como en el vídeo, en un desierto, esquiando en el desierto. ¿Vale? Bueno, hay como, igual que en el vídeo, ¿no? Hay gente que sí que intenta reducir el consumo de agua o cambiar las luces, o, ¿vale? Cada gotita, en principio, cuenta. Así que espero que hayáis entendido la idea del tema, de lo que vamos a ir viendo. Bien, el IPCC, ¿vale? Vamos a hablar de él, es el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, por sus siglas en inglés, ¿vale? Y es un órgano internacional perteneciente a las Naciones Unidas, encargado de evaluar los conocimientos científicos relativos al cambio climático, es decir, que ellos son los expertos científicos en estudiar pues cómo va evolucionando el tema del cambio climático, el calentamiento global, ¿vale? Ciertas características. A través de su trabajo, el IPCC ofrece a los gobiernos una visión científica clara del estado actual de los conocimientos sobre el cambio climático y sus posibles repercusiones medioambientales y socioeconómicas. Elabora informes de evaluación e informes especiales sobre temas específicos. ¿Vale? Y en nuestra sede, a ver, en el Ministerio de la Transición Ecológica y del Reto Demográfico está recogido en modo resumen, una guía resumida, ¿vale? de ese informe que produce el IPCC, que me he quedado leyendo esto y me he quedado pillada. Vale, aquí habla sobre el cambio climático, bases físicas, ¿vale? Y vamos a ver de qué va el informe, ¿no? El estado actual del clima, nuestros posibles futuros climáticos, nos ofrece información climática para evaluación de riesgos y adaptación regional, limita el futuro, cambio climático, y hay un glosario también. La verdad es que es un informe asequible, es fácil de entender, no es difícil, aunque sea hecho por científicos, pero sí que se entiende, ¿vale? En el primero, en la introducción, ya nos dice, ¿no?, que los recientes cambios en el clima, sin precedentes en miles de años, son generalizados, rápidos, lo que decíamos, ¿no?, uno de los puntos del cambio, y se están intensificando. Cada vez es más difícil combatirlos porque explota todo a la vez, por así decirlo, ¿no? Vamos a ver un poco, mirad, aquí nos habla sobre el efecto invernadero, ¿vale? Nos explica qué es lo normal, cómo tiene que estar en equilibrio, ¿no? Tiene que haber la radiación solar entrante, pero que esa energía salga. ¿Qué pasa actualmente? Pues que se encuentra en desequilibrio, ¿vale? Es decir, la radiación solar sí que entra, pero hay menos energía saliendo. ¿Por qué? Debido a los gases de efecto invernadero. En la atmósfera se retiene un 1%, en los océanos un 91%, en el hielo 3%, continentes, ¿vale?, un 5%, cosa que no es natural. En el estado actual del clima nos dicen que es indiscutible que las actividades humanas están causando un cambio climático, haciendo que los eventos extremos como las olas de calor, lluvias torrenciales y sequías sean más frecuentes y severos. ¿Vale? Y aquí nos dan gráficas sobre cómo ha ido evolucionando. La concentración, por ejemplo, de CO2 nos dice que la más alta es la más alta en al menos 2 millones de años. Bueno, ellos se supone que hacen estudios, ¿no? Tienen bases de datos y aplican fórmulas y términos para poder sacar estas informaciones, estos datos, ¿vale? Por ejemplo, 2 millones de años a mí me parece que, jolín, sí que se han montado muy atrás, ¿no? Subida del nivel del mar, los incrementos más rápidos en menos de 3.000 años, superficie de hielo marino ártico, el nivel más bajo al menos en 1.000 años, retroceso de glaciares sin precedentes en al menos 2.000 años. O sea, para que veáis bueno, la gravedad del impacto, ¿no? Y aquí nos explican un poco el cambio climático, cómo lo observan, pues según el aire, el hielo, la tierra,
El océano, por ejemplo, nos dice que el nivel medio global del mar aumentó en 0,20 metros entre 1901 y 2018. Crecimiento superior al registrado en cualquier siglo anterior en al menos los últimos 3.000 años. ¿Vale? Y así con cada parte, ¿no? Aquí nos ponen una gráfica de la experiencia humana, es una simulación, ¿vale? Si hay una intervención humana, pues mirad, el daño va subiendo, ¿no? La causante del calentamiento global, ¿no? Calentamos más. Mientras que si solo es natural, ¿vale? Actividades solares y volcánicas, pues bueno, no hay tanta desviación, ¿vale? Para el año 2020. Bien, ¿qué más? ¿De qué más nos habla? De la influencia humana, ¿vale? Nuestros posibles futuros climáticos nos cuentan que no hay vuelta atrás en algunos cambios del sistema climático. Sin embargo, algunos podrían desacelerarse y otros podrían detenerse, limitando el calentamiento. ¿Vale? Aquí hay gráficas, es interesante si os apetece leerlo, verlo, ¿vale? Nuestras emisiones, ¿vale? ¿Qué proyecciones hay de cara al futuro? Las actividades humanas afectan a todos los componentes principales al sistema climático, ¿vale? Mirad, superficie de hielo marino ártico en septiembre del 2100, ¿vale? El nivel 6 prácticamente libre de hielo marino, nada, o sea, básicamente no va a existir, ¿no? La acidificación del océano, ¿vale? El pH va bajando, 2100 también lo hace. Bien, bueno, y aquí nos ponen proyecciones sobre diferencias regionales, ¿vale? Sobre diferentes partes del mundo. El calentamiento nos indica que será más acusado en el Ártico y sobre tierra y en el hemisferio norte, ¿vale? Más 1,5, más 3 grados, mientras que las precipitaciones se incrementarán en las latitudes altas, los trópicos, las regiones del monzón, vamos, lo que es la parte verde, ¿no? Más húmedo. Se da un poco la vuelta al mapa. Bien, pues nada, os quería enseñar un poco en lo que consistía este informe que hacen y a qué se dedican, y la verdad es que está muy bien. Si lo queréis leer, echar un vistazo para poneros al día y ver de verdad cómo funciona, pues vamos, os animo a ello. Aquí tenemos en la página, ¿vale?, del Ministerio, tenemos comunicado de sostenibilidad, hay diferentes documentos, tenemos canales de YouTube por si os interesa, ¿vale?, programas que se pueden ver por allí. Un programa, por ejemplo, Mira tú por dónde, un programa de vídeos de producción propia pensados como herramienta para docentes y colegios en este caso, ¿vale? Lo que pasa es que hay muchas cosas. Este tema se aborda mucho para los niños pequeños y digo, bueno, ya con el primer vídeo creo que os he entrado muy... Habréis flipado y habéis dicho, vaya cosilla para peques, ¿no? Pero bueno, sí que me gusta porque transmitía muy bien por imágenes lo que vamos a abordar en el tema, ¿no? Y aquí, pues bueno, hay ratones de biblioteca verdes, entrevistas a autores de libros sobre medio ambiente, por si os interesa, ¿vale? Arte, cultura y sostenibilidad. Había, por ejemplo, hacían unas fichas como por cada mes, que no sé dónde estaban. Eran muy interesantes, recordándonos la importancia, ¿no? Sobre todo ahora en noviembre, la ficha hablaba del Black Friday, ¿no?, y del consumismo y nos recordaba que lo primero que teníamos que hacer era pensar en el planeta, ¿no?, y no en gastar. Y que todo ese dinero que ahorrábamos nos venía bien también para nosotros, nuestros bolsillos. Pasamos al siguiente punto, que sería ver cuáles son estas causas del cambio climático. ¿Vale? Veremos un vídeo también. Como hemos visto, bueno, antes de arrancar, no hay dudas, no hay preguntas, no hay nada, ¿no? Vale, por aquí no hay nada. Bien. Como hemos visto, el principal causante del cambio climático es el ser humano.
Muchas de estas actividades generan gases de efecto invernadero, el GEI, ¿vale? Que están elevando la temperatura del planeta. Disculpadme que hoy estoy muy cansada, o sea, apenas, por si me escucháis decir burradas, os pido perdón, ¿vale? El efecto invernadero es un fenómeno que ocurre en la atmósfera de la Tierra. En la naturaleza existe de forma natural gases como el dióxido de carbono, el metano o el vapor de agua, que aportan parte del calor y lo mantienen cerca de la superficie del planeta. Los GEI funcionan como si fuera una manta que cubre el planeta, impidiendo que parte del calor proveniente del Sol se escape. En cantidades adecuadas, estos gases son beneficiosos para alcanzar una temperatura global que permite la existencia de la vida y conservar lo que sería la biodiversidad, ¿no? El hábitat, pero cuando lo alteramos, mal. Vamos a ver un vídeo, pues eso, para ver qué es el tema del efecto invernadero más explícitamente, ¿vale? Se ha caído la conexión, ¿no? No se ha caído. ¿Sabes qué es el efecto invernadero? Vale, sí. Voy a ver por aquí todo bien. Vale, por si hubiese problema o algo, no. Ok. ¿Sabes qué es el efecto invernadero? Es el fenómeno natural que permite a nuestro planeta mantener las condiciones necesarias para albergar vida. La atmósfera captura algunos de los rayos del Sol que llegan a la corteza terrestre, manteniéndolos dentro para conseguir una temperatura media de 15 grados. Si la atmósfera no atrapara ninguno de estos rayos que rebotan en la superficie, la temperatura media de la Tierra sería de menos 18 grados. La atmósfera está compuesta por diversos gases naturales, siendo el nitrógeno, el oxígeno y el argón los que constituyen el 99,93% del total. Sin embargo, son otros gases como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno y el ozono los que tienen una mayor incidencia en el efecto invernadero. Además, en la atmósfera también están presentes gases artificiales llamados clorofluorocarbonos. En la proporción adecuada, estos gases cumplen su cometido, pero al aumentar su concentración por obra del hombre, la atmósfera retiene más calor del necesario, provocando el aumento de las temperaturas, el deshielo de los polos, la desertificación, incendios, tormentas e inundaciones. ¿Por qué aumentan los gases de efecto invernadero? Hay tres razones principales. La quema de combustibles fósiles como el petróleo, carbón y gas natural. La deforestación de bosques y destrucción de ecosistemas marinos que absorben el dióxido de carbono. Y el aumento de una población que cada vez consume más recursos naturales. Ahora que ya sabes cuál es la causa del problema, puedes ayudar a reducir la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Y tú? ¿De qué manera luchas contra el cambio climático? Bueno, un pequeño resumen, ¿no? De lo que es el efecto invernadero. Bien. Habéis visto que sí, que es normal, es natural, pero en ciertas cantidades y hasta cierto punto. Si no, nos estamos cargando el planeta. Organización Meteorológica Mundial. Vamos a leer unos estudios que se han ido haciendo, ¿vale? Que igual sobre los gases de efecto invernadero. Nos comentan que la Organización Meteorológica Mundial presentó en 2022 en su informe anual sobre el GEI que el aumento de los niveles de dióxido de carbono registrado entre el 2020 y 2021 fue superior a la tasa media de incremento anual del último decenio. Además, las mediciones de la red de estaciones de vigilancia de la OMS muestran que estos niveles han seguido creciendo en el 2022 en todo el planeta. En su informe de 2024 sobre el estado de clima mundial, confirma que 2023 fue el año más cálido desde que hay registros, con una temperatura media superior al 1,45 grados centígrados, y que se batieron récords con respecto al calor oceánico. Al final del año, el 90% de los océanos había sufrido alguna ola de calor.
Además, aumentó de nivel el mar. Hubo una mayor pérdida de hielo marino antártico que el año anterior y retrocedieron los glaciares. ¿Vale? Todo eso hay una organización que informa. ¿Vale? Aparte del IPCC, que es la organización, ¿no?, que da la información a los gobiernos, pues la Organización Meteorológica Mundial también se ocupa de estos temas. Y aquí tenemos radiografía de emisiones del GEI por países y sectores. Ahí, es que esto creo que se veía mejor así, ¿no? Vale, vemos los puntitos negros grandes. China contamina muchísimo, son emisiones del GEI en el mundo, gases de efecto invernadero, ¿no? Per cápita en 2022, toneladas de CO2 por persona. Bien, nos comentan que el mapa de las emisiones CO2 por cápita muestra cómo la mayoría, fijaros, de países en desarrollo emiten menos de una tonelada de CO2 por habitante y año países en vía de desarrollo, mientras que aquellos más desarrollados superan como mínimo las 5 toneladas anuales por persona. Se pueden observar excepciones como Francia, que está aquí, ¿vale? Ahora nos metemos al mapa. Con sus menores índices de emisión debido a la energía nuclear con la que produce electricidad. O Costa Rica, que ha alcanzado un alto índice de desarrollo humano, está por aquí, ¿no?, mediante un modelo económico sostenible contrapuesto al resto de países en desarrollo, ¿vale? Esta radiografía contrasta, madre mía, con la distribución del riesgo que las consecuencias del cambio climático tendrán en los países en vía de desarrollo. Es decir, aquellos países donde las consecuencias serán más devastadoras es donde sería necesario actuar con una mayor inversión y recursos para asegurar unas infraestructuras resilientes, como ya aprendimos, ¿no?, para la adaptación del cambio climático. Aunque estos países no han sido los responsables del estado de emergencia climática actual, sin embargo, sí que deben preparar sus infraestructuras para afrontar eventos extremos, como la subida del nivel del mar, inundaciones u otros efectos del cambio climático. Vamos, que estos países que no contaminan también lo sufren, ¿vale? Y también tienen que aplicar las medidas preventivas, mientras que los países desarrollados, pues bueno, lo sufren, tienen dinero para hacerlo, para afrontarlo, ¿vale? Pero bueno. El tema del mapa, ¿vale? Aquí tenéis un mapa de carbón, un atlas, un mapa, ¿vale? Y por cada país, mirad, España nos dice que son 220 toneladas de CO2 por una población de 47 millones, ¿vale? Francia, mirad, Francia sí tiene menos, ¿vale? La población es mayor, es verdad que tiene 264. Alemania es el 10º país, 572,84 millones de personas. Estados Unidos, vamos a verlo. 4.904. A ver, también es verdad que la población es 10 veces más que la de España, ¿no? Casi 345.000. Y China, a ver, 12.289.000. Pero la población es 1 billón. ¿Vale? Rusia, 1.781 por 144.000. Es la cuarta. La segunda es Estados Unidos y China, la primera. India también. Y a ver, Algeria, 198, 46.000 personas. Y Marruecos, por ejemplo, 69, ¿vale? 38.000, millones de personas. Bien. Es un mapa interactivo, podéis ir moviéndolo, podéis verlo por regiones, a ver, Europa, ¿vale? Acercarlo. Mira, Turquía, Rumanía, Italia también, ¿vale? Está chulo, por si le queréis echar un vistazo, es muy buen recurso, ¿vale? Bien, ¿dudas, preguntas? Perdonadme un momento, voy a tomarme una pastillita, a ver si así...
Listo, no hay dudas, ¿no? No hay nada, no. Bien, vamos a seguir con los principales responsables de este cambio climático según la ONU, ¿vale? Nos dicen que las actividades responsables del cambio climático son la energía, la industria, la deforestación, el transporte y la producción de alimentos y el consumo excesivo. La energía, la mayoría de la electricidad se genera todavía con la combustión de carbono, gas, ¿vale? El aumento del consumo eléctrico para la iluminación y la conexión de dispositivos electrónicos, que esto ha aumentado muchísimo en los últimos años, ¿no? Así como de sistemas de calefacción, climatización, ha contribuido al aumento de emisiones de dióxido de carbono. Por eso se considera que la energía es una de las principales responsables, ese consumo masivo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque justo se produce con carbono gas. La industria. En actividades como la minería, la construcción o la fabricación de productos, se recurre a la utilización de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo, el gas, o a materiales como los plásticos, compuestos por sustancias químicas que derivan también de estos combustibles fósiles, ¿vale? La deforestación, ¿por qué? Porque los bosques absorben dióxido de carbono, evitando que así permanezca en la atmósfera. La tala de árboles, como vimos en el vídeo, aquel tigre que parecía que estaba en su selva, pero luego no, ¿no? Provoca que estos liberen el carbono que ha estado almacenado, produciendo emisiones de gases de efecto invernadero. Transportes. La mayoría de los medios de transportes funcionan con combustibles fósiles. Y dale, vamos, que esto tiene un gran peso, ¿no? Por ejemplo, la gasolina es un producto derivado del petróleo. Eso lo estamos viviendo aquí en España más que nadie, yo creo, en cualquier otro país. Producción de alimentos. La producción de alimentos es uno de los sectores que más contribuye al cambio climático. La desforestación de tierra para cultivar y para la ganadería, la alimentación del ganado, ¿no? Es como un círculo vicioso. Uso de fertilizantes, de abono, de energía, de envases producidos, ¿no? Que derivan de combustibles fósiles con sustancias químicas, todo, pues, la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Consumo excesivo. Nuestro estilo de vida tiene un gran impacto en el medio ambiente. Al consumir en exceso bienes y servicios que generan emisiones de GEI, como ropa, plástico, transporte, energía, estamos contribuyendo al calentamiento global y al cambio climático. Lo que os decía, ¿no? Que justo hoy había una tarjetita preparada por el Ministerio y nos alertaba sobre el consumo excesivo. Y realmente quizás esto implica también la rapidez de la cual hablábamos antes, ¿no? Porque gastamos tanto, producimos tanto, pero no nos da tiempo a reciclar, no nos da tiempo a transformar, no hay tiempo físico. Entonces, bueno, cada vez vamos a peor. ¿Cuáles serían las consecuencias del cambio climático? ¿Vale? Y por hoy yo creo que, porque nos queda, bueno, hacemos el ejercicio y por hoy ya está. Las consecuencias del cambio climático para el medio ambiente y la vida en nuestro planeta son cada vez más evidentes y preocupantes. ¿Cuáles son las más relevantes? Aumento de temperaturas, lo vemos. Sequías extremas también. Incendios forestales. A ver, aquí no me quiero meter porque España este año hemos vivido brutalidad, ¿no? Los incendios. Pero bueno, no quiero meterme en cosas que no son, ¿no? Precipitaciones extremas, inundaciones como en la Dana, dejando de lado eso, la participación del gobierno no, cosas políticas, pero sí que se han producido. Calentamiento del agua, de los océanos, derretimiento de los glaciares, aumento del nivel del mar, desaparición de especies, escasez de alimentos. ¿Por qué? Pues hombre, si hay sequía, si hay inundaciones, si hay precipitaciones extremas, no podré llevar a cabo el cultivo, la plantación, ¿vale? Riesgos para la salud por la contaminación, lo que os decía antes del aire que respiramos, pobreza y desplazamientos.
la pobreza extrema, ¿no? Y los desplazamientos mismos de las personas a ambientes más mejores, ¿no? Más cuidados, más donde la naturaleza está más protegida, donde se puedan desarrollar actividades económicas. Bien. Y el ejercicio 3 del libro, ¿vale?, nos indica qué actividades dentro de su sector profesional crees que pueden ser causantes del cambio climático, ya sea de forma directa o indirecta. Vamos a ver algunos, ¿vale? Podría ser el consumo eléctrico, ¿vale?, como la iluminación, dispositivos electrónicos, sistemas de calefacción y climatización. La utilización de fuentes de energía renovable o no renovable, ¿vale? El transporte de mercancías y personas, análisis de los procesos de fabricación de los materiales, herramientas y productos que se utilizan en el sector profesional, ¿vale? La composición del material, el consumo de energía, el agua, uso de sustancias químicas. Casi siempre, si os dais cuenta, siempre es lo mismo, ¿no? El consumo de energía, la contaminación del agua, la composición de los materiales, consumo excesivo y desperdicio de recursos, ¿vale? Generación de residuos y reciclaje, deforestación y degradación del suelo provocada directa o indirectamente por la actividad empresarial. Es decir, tenemos que tener cuidado, ¿no?, con estos aspectos. ¿Para qué? Pues para no aumentar este cambio climático que estamos ya viviendo, ¿no?, para no intensificarlo, por así decirlo. Bueno, chicos, lo dejamos hasta la contaminación para la semana que viene, ¿vale? ¿Tenéis dudas? Este tema es muy facilito, no creo que, vamos, llevamos con esto lo que os decía toda la vida. Vale. Pero cuando vas a comprar la comida va todo en plástico y cada vez hay menos cosas que van sin plástico. Hombre, es verdad, Erika, sí. Es verdad que intentan que no se utilice tanto el plástico. Está el cartón este, ¿no?, que es más compostable, reciclable, es mucho más fácil, se degrada antes. Yo creo que sí, que intentan como implementar medidas para poder cambiar los hábitos. Y además, no sé si os pasa a vosotros, pero a mí sinceramente cuando yo voy a comprar y veo ya algo en plástico como que me chirría. Me llama más la atención un envoltorio que sea amigable con el medio ambiente que coger algo de plástico y decir, bueno, no sé, también me ganan por ahí. A mí como consumidor me ganan por ahí. Elegiría antes un producto que cuide el medio ambiente a uno que, pues en este caso, lleve plástico. Pero también por eso, porque el plástico al final desprende esos componentes que son malos para nuestra salud, ¿no? Y pienso en ello también. Por ahí también me ganan. Que espero que de verdad lo hagan pensando en nosotros y en nuestra salud. Y que dentro de unos años no nos digan, eso está contaminado también, eso afecta a la salud humana, y esperemos que no. Pero bueno, al menos sí que se mueve, sí, sí. ¿Alguna duda? ¿Alguna preguntilla? Vale, creo que no, todo bien. Gracias, Irene. Vale, perfecto. Gracias, chicos. Muchas gracias por la tarde. Gracias. Gracias a vosotros. Y ya la semana que viene espero estar mejor, más en forma. Un abrazo a todos. Buena tarde. Adiós. Adiós.